Hola, nosotros somos el grupo número 2, Carol Gabriela Tovar y Angie Granoble Gaviria. Somos estudiantes de quinto semestre del programa de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca y el día de hoy les vamos a presentar nuestro producto de PIP en el cual se incluye el PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables, y su adaptación a los estudiantes con TEA, trastorno del espectro autista, TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, discapacidad intelectual y cómo este funciona en los sistemas alternativos de la comunicación. Objetivo del video. En el transcurso de este video aprenderás qué es PIP, el Plan Individual de Ajustes Razonables PIAR, cuáles son sus objetivos, el público al cual va dirigido, qué debe contener un PIAR para que en caso de que tu niño lo necesite sepas qué es todo lo que debe incluir, cuáles son los pasos a seguir y qué debes tener en cuenta para realizarlo, además de su implementación en un estudiante con trastornos del espectro autista, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, discapacidad intelectual y los sistemas alternativos de comunicación. También encontrarás las actividades o ejercicios que se pueden realizar teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de los estudiantes. Para que estas actividades queden claras, también realizaremos ejemplos específicos para que tengas más claridad acerca del tema. Bien, ahora hablaremos acerca de lo que es un PIAR. ¿Tú sabes qué es un PIAR? A raíz del decreto 1421 del año 2017, se reglamenta la atención a la población con discapacidad. El Plan Individual de Ajustes Razonables, es decir, el PIAR, es una herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, que incluye apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos los curriculares, infraestructurales y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, participación, permanencia y promoción. El PIAR es un recurso para la planeación del aula del respectivo docente y el plan de mejoramiento institucional, como complemento a las transformaciones realizadas con base en el diseño universal del aprendizaje. El PIAR es fundamental en la educación inclusiva, ya que consolida los ajustes y apoyos que requiere cada estudiante en áreas específicas a partir de su historia escolar, identificación de intereses, gustos, habilidades y potencialidades. Además, el PIAR se convierte en el orientador utilizado durante todo el año académico para guiar al maestro. Adicionalmente, las acciones contempladas son socializadas con su familia o cuidadores, además del personal de salud, quien juega un papel importante en la comunicación y la manera que tiene para expresarse el estudiante. El PIAR tiene como objetivos hacer acompañamiento constante e individualizado a la escolarización, permitiendo así favorecer el uso de los recursos y el compromiso de los actores incluidos. Hacer uso del PIAR de manera individual, hecho a la medida de cada uno de los estudiantes que tengan o no discapacidad. Fijar metas teniendo en cuenta el avance individual de cada estudiante considerando los estándares básicos de competencia, EBC, y los derechos básicos de aprendizaje, DBA, para cada grado y área. Evaluar a un estudiante a lo largo del año escolar y decidir si éste debe ser promovido o reprobado. Ahora hablaremos acerca de los pasos para la elaboración correcta de un PIAR. Como paso número 1 tenemos conocer las orientaciones del PIAR. Aquí es fundamental que el equipo de maestros y directivos del colegio conozcan las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional sobre la formulación de ajustes y apoyos razonables. Conozcan el formato establecido y las orientaciones técnicas, pedagógicas y administrativas y demás referentes para la consulta. Como paso número 2, tenemos realizar la descripción del entorno, es decir, contar con información sobre el hogar, historia escolar y espacios sociales que permitirá que el equipo de maestros y directivos de la institución reconozca las dinámicas y realidades donde se desarrolla el estudiante. En el paso 3 tenemos que identificar las características del estudiante, es decir, conocer sus capacidades, habilidades, intereses, expectativas y particularidades. Esto a través de una valoración pedagógica
que es un insumo de vital importancia para fortalecer el proceso de aprendizaje y de enseñanza. En el paso número 4, tenemos que plantear los ajustes razonables, después de una identificación de capacidades del estudiante, a través de una valoración, donde el equipo de maestros y directivos del establecimiento educativo deben plantear de manera conjunta los ajustes curriculares, metodológicos y evaluativos, además de los recursos físicos, tecnológicos y didácticos para apoyar el proceso de aprendizaje del estudiante. Y por último, el paso quinto es generar las recomendaciones y compromisos, teniendo en cuenta que el PIAR consolida acciones que establecen los maestros junto a las familias y cuidadores como actores corresponsables de la educación del estudiante. ¿A quién va dirigido el PIAR? Esta es una herramienta que puede ser implementada a estudiantes con y sin discapacidad, dificultades en el aprendizaje o talentos excepcionales, siempre y cuando se vea la necesidad de realizar los ajustes razonables para favorecer sus procesos de participación, desarrollo y aprendizaje, cuando la planeación bajo el diseño universal para el aprendizaje DUA no es suficiente. Pero entonces te debes preguntar qué es DUA, ¿verdad? El DUA es el diseño universal para el aprendizaje por la necesidad de promover los derechos de las personas con discapacidad que dio lugar a la reflexión y aplicación traspasando todos los niveles del sistema educativo con sus diferentes actores, para así posibilitar el acceso a diversas poblaciones. Con la propuesta que plantea el DUA, ya no son los estudiantes los que tienen que adaptarse al currículo, sino por el contrario, el colegio debe hacer una adaptación para lo que el estudiante necesite. ¿Qué debe contener el PIAR? Debe tener una descripción del contexto en general del estudiante dentro y fuera del establecimiento educativo, del hogar, del aula, los espacios escolares y otros entornos sociales. También una valoración pedagógica, el currículo, el grado, los niveles del lenguaje, identificando así las fortalezas del estudiante y los aspectos a apoyar desde lo académico. Informes de profesionales de salud que aportan a la definición de los ajustes diagnóstico clínico para caracterizar, teniendo en cuenta nuestra misión. Los objetivos y metas de aprendizaje que se pretenden reforzar. Pueden plantear ajustes curriculares, didácticos, evaluativos y metodológicos para el año lectivo si se requieren así. También deben haber recursos físicos, tecnológicos y didácticos necesarios para el proceso de aprendizaje y la participación del estudiante, identificando las barreras comunicativas, actitudinales, sociales, de infraestructura y contextuales. Deben haber proyectos específicos que se requiera realizar en la institución educativa que incluyan a todos los estudiantes y a los diferentes que ya están en el programa del aula. Debe haber una participación efectiva entre los actores involucrados, padres, maestros, personal de salud y estudiantes. En el año 2006, el Ministerio de Educación Nacional construyó 6 documentos de orientaciones pedagógicas destinados a personas con discapacidad. En estos documentos se incluyeron a estudiantes con limitación auditiva, limitación visual, sordoceguera, autismo, discapacidad motora y discapacidad cognitiva. Los documentos enfatizan en la necesidad de accesibilidad a una educación de calidad para los estudiantes con distintas limitaciones, partiendo de un enfoque de derecho y de la necesidad de que todos los estudiantes generen aprendizajes significativos que fomenten la autodeterminación y mejores relaciones intrapersonales e interpersonales. Se parte de una idea de accesibilidad en un sentido amplio que debe abanderar la escuela. Dicha accesibilidad no se remite solamente al acceso físico, sino también a la posibilidad de participar activamente en todas aquellas experiencias que resulten relevantes y pertinentes para el desarrollo del individuo como útil para la sociedad. En esta oportunidad implementaremos el PIAR en el TEA, trastornos del espectro autista, TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, DI, discapacidad intelectual y en los sistemas alternativos de la comunicación. Sin embargo, el PIAR también puede ser implementado en otro tipo de contextos. Características del estudiante con trastorno del espectro autista. ¿Alguna vez has escuchado sobre qué es el TEA? Bien, te contaremos un poco acerca del trastorno del espectro autista. El TEA es un conjunto de trastornos del neurodesarrollo de aparición temprana durante los primeros años de vida, que afectan 3 dominios de habilidades específicas. Estos son reconocimiento y comprensión social, comunicación e interacción, flexibilidad mental y comportamental. En este sentido, las características que típicamente se le atribuyen al autismo se ubican en espectros de mayor a menor severidad. En unos casos,
Ciertas características pueden estar más acentuadas que en otros y viceversa. De esto se deriva una consideración fundamental, y es que los procesos de abordaje e intervención educativa dependen de cómo se ubique a cada estudiante con TEA en este espectro y cuáles son sus particularidades. En cuanto al reconocimiento y comprensión social, uno de los rasgos más relevantes en los estudiantes con TEA radica en su dificultad para establecer interacciones sociales recíprocas. Varios autores consideran que este constituye la naturaleza de este tipo de trastornos y por ello merece especial atención. Manifestaciones propias del trastorno cualitativo de la relación propuestas por Rivière. Primero, no hay expresiones de apego a personas específicas. En los casos más graves, parece que no diferencian cognitiva ni emocionalmente a las personas de las cosas. No hay señales de interés por las personas a las que ignora o evita por completo. Segundo, incapacidad de relación, pero con vínculo establecido con adultos, ya sea con figuras de crianza o profesores. La persona en este nivel ignora por completo a aquellos con quienes no establece una relación. Las iniciativas espontáneas de relación, incluso con las figuras de crianza, son muy escasas. Tercero, con frecuencia la impresión es la de una persona rígida e ingenua. Tiene torpeza con las relaciones que tienden a establecerse como respuesta y no por iniciativa propia. Cuarto, hay una motivación definida de relaciones con sus iguales. La persona en este nivel suele ser parcialmente consciente de su soledad y de la dificultad que tiene para relacionarse. Fracasa frecuentemente en el intento de lograr una relación fluida. Bien, ahora hablaremos de las manifestaciones del TEA en la escuela. En el aula formal es frecuente encontrar niños y jóvenes que presenten dificultades para establecer relaciones con otros o para lograr interacciones sociales recíprocas. Aún con el interés de tener amigos, pueden explicarse por dificultades específicas en alguna de las tres áreas: comunicación no verbal, formación de amistades, reciprocidad emocional. En la comunicación no verbal, los estudiantes evidencian dificultades para emplear todos aquellos signos no verbales propios de la comunicación humana. Entre ellos se tiene el contacto visual con el interlocutor, la lectura y los ajustes de expresiones faciales, el uso de gestos manuales para compartir contenido con las conversaciones o reforzar ciertas expresiones verbales, entre otras. En este sentido, los estudiantes con TEA pueden experimentar dificultades para interpretar el significado emocional y social de las expresiones faciales, el contacto visual y otras conductas comunicativas. El contacto visual puede presentarse, pero es intermitente o de una intensidad inapropiada. El estudiante interactúa de modo inadecuado con el interlocutor, dándole la espalda, y los padres o maestros pueden tener dificultades para reconocer el estado emocional del niño, dado que no se hace manifiesto en la expresión facial o corporal. En cuanto a la formación de amistades, se presentan cambios en el curso del ciclo vital. Esta dificultad puede ser más notoria en los primeros años de vida. Durante la adolescencia tiende a disminuir, dado que puede establecer ciertos vínculos con personas que presenten sus mismos intereses o gustos. Las dificultades en la formación de amistades se reflejan en las conductas como las siguientes. Primero, la ausencia de interés por participar en juegos con otros compañeros de la misma edad y del mismo entorno social. Segundo, los juegos de otros se observan en la distancia y cuando es posible interactuar en el grupo, el estudiante acepta pasivamente las ideas de otros o termina aislado, haciendo lo que él quiere sin interactuar con los demás niños. Tercero, incapacidad de mostrar conductas dirigidas a compartir, cooperar o ayudar a los otros. Cuarto, puede establecerse una relación con otro niño, pero esta es inapropiada, ya que solo quiere jugar lo que él quiere y lo que a él le gusta, sin tener en cuenta los gustos de los demás. Quinto, tiende a haber una imposición de las reglas o intereses. Y sexto, no se comparten aficiones o gustos propios del grupo social al cual el niño pertenece.
Finalmente, en lo que concierne a la reciprocidad emocional, se observan las siguientes dificultades. Hay una marcada preferencia por las actividades en solitario. No se muestra empatía hacia otras personas, especialmente si a éstas se les ve afligidas o preocupadas. Las emociones que se expresan resultan inapropiadas con relación a la situación. Pueden haber estallidos de ira ante eventos de poca importancia o risas en un escenario de tristeza o angustia, o también puede existir la indiferencia ante las expresiones o estados emocionales de los otros. Los refuerzos positivos a la conducta que se basan en el afecto no tienen las respuestas esperadas. Hay muestras de indiferencia o extrañeza. Y el estudiante tiende a no compartir con otros sus estados emocionales, sus intereses o sus logros, ni es frecuente que les llame la atención de sus padres o maestros sobre sí mismo. ¿Cómo realizar la detección temprana en el aula del estudiante con el trastorno de espectro autista? El autismo es una de las dificultades más recurrentes en el sistema educativo, que requiere de una detección temprana y oportuna. En muchos casos, los maestros observan distintas manifestaciones, pero no tienen acceso a instrumentos que les permitan identificarlos y así poder activar una ruta pertinente. De modo que el sector salud acoja a estos niños y jóvenes, realice los procesos diagnósticos y genere un plan de apoyo de acuerdo a sus necesidades. En el sector educativo, la detección es el resultado de un proceso de observación sistemático, donde se identifica un conjunto de dificultades que pueden coincidir con una discapacidad. La detección permite generar señales de alerta, gracias a los cuales los estudiantes pueden ser remitidos a los profesionales de salud, ya sea para confirmar o descartar las sospechas que se hayan observado, lograr así un diagnóstico oportuno y saber cómo se debe intervenir. Necesidades educativas de los estudiantes con trastorno del espectro autista. Todas aquellas actividades que demanden competencias sociales y de interacción con otros constituyen una limitación significativa para las personas con TEA. El ingreso a la escuela y lo que implica tener que socializar con grupos amplios de pares y adultos que no son familia, además de adaptarse a nuevas rutinas y actividades con otros, pueden suponer una dificultad importante para los niños que presentan este tipo de trastorno. En este sentido es necesario priorizar el aprendizaje que otros niños suelen lograr sin ayuda y con relativa facilidad. Estas son algunas de las claves para el trabajo de los maestros del aula con estudiantes con TEA en educación preescolar y básica primaria. Vamos a dar instrucciones cortas y claras primero a todo el grupo y luego dirigidas al estudiante en concreto. No debemos esperar que nos mire a los ojos o se gire ya que nos está escuchando. Cuando le hablemos, procura que no haya estímulos distractores. Debemos fragmentar las instrucciones en el paso a paso, no abrumarlo con toda la información en una sola entrega. Vamos a permitirle estar solo cuando así lo prefiera. Buscar lugares con pocos estímulos para el trabajo individual. Vamos a anticipar cualquier cambio en la rutina y explicar claramente por qué se modifica y qué sigue el resto del día. Vamos a evitar el lenguaje figurado, que él no sepa ni comprenda. Podremos utilizar sus intereses y preferencias para introducir los nuevos conocimientos. Y vamos a mediar en los conflictos con otros, ayudando a los compañeros y pares a comprender la manera como el estudiante con TEA comprende e interpreta las relaciones sociales y el mundo. En la educación media, las necesidades de los estudiantes sufren transformaciones importantes derivadas de las exigencias académicas y sociales propias de esta etapa de la vida. En la medida que se elevan las demandas escolares, aumenta la cantidad de trabajo en grupo y los espacios de recreo y fuera del aula son más desorganizados y libres. Los estudiantes con TEA enfrentan nuevos retos que el sistema educativo tiene que apoyar. ¿Cómo es el abordaje pedagógico de los estudiantes con trastorno del espectro autista? Desde que los estudiantes asisten por primera vez a la escuela se plantean cambios significativos en sus vidas. Ahora se les demanda una amplia gama de habilidades que han de lograr en poco tiempo. Muchas de ellas se configuran sin dificultad ni entrenamiento en el día a día con los otros. Aún así, la realidad de los estudiantes con autismo es que necesitan apoyos puntuales y programas explícitos para aprender aquello que es natural en los demás. Una de las primeras tareas del docente consiste en observar las potencialidades y las fortalezas de cada uno de sus estudiantes, aquí incluyendo también a los niños que no tengan autismo, dado que estos se constituyen el recurso fundamental del proceso de abordaje pedagógico. El éxito de la implementación de estrategias para apoyar los procesos sociales, comunicativos, de flexibilidad mental y comportamental
esenciales para que el estudiante con autismo se incluya felizmente en el aula, depende en gran medida de los acuerdos que se puedan establecer entre todas las personas que tienen contacto directo con el estudiante con TEA. Es decir, sus maestros, sus compañeros, el profesional de salud, el equipo interdisciplinar, padres de familia y familia en general. ¿Cuáles son los apoyos que debemos tener para estudiantes con autismo en educación preescolar y primaria? Debemos generar unos ambientes estructurados. En estos niveles educativos, los salones cuentan con múltiples materiales y recursos que se organizan de acuerdo al proyecto educativo institucional de los establecimientos educativos. Esta sugiere a los estudiantes la actividad que se va a realizar, la ubicación de los objetos personales, los materiales que pueden utilizar y los que no. Un ambiente estructurado en el que se señalicen los distintos lugares, sus usos y dónde encontrar y colocar objetos, permite que los estudiantes incrementen sus periodos atencionales, aprendan más fácilmente cómo se organiza el ambiente y tener una mayor motivación para aprender. El aprendizaje de las claves de comunicación y los intercambios sociales. La comunicación constituye un proceso fundamental para la vida humana. Aprender las claves de las interacciones sociales recíprocas resulta ser muy importante a la hora de hacer amigos, crear redes sociales, entre otros. Es muy frecuente que los estudiantes con TEA no logren expresar adecuadamente lo que deseen o sienten, por ejemplo, sed, hambre, frío, calor, dolor. Por ello, recurren a formas de comunicar que suelen ser extrañas o molestas para los demás. Ejemplo. Testimonio de Rosa, maestra de Daniela. Hay ocasiones en que Daniela puede querer algo específico y yo no sé interpretarlo. Por ejemplo, un día estando en el salón de clases, se me acercó llorando sin decir ni una sola palabra. Yo le pregunté, ¿qué quieres? ¿Te duele una muela? ¿Quieres ir al baño? ¿Tus compañeros te molestan? ¿Qué tienes? Y como no pude adivinar qué quería, hizo un berrinche lanzándose al piso y gritando. Después de casi 30 minutos logramos entender que tenía hambre y quería un poco de comida de su lonchera. Por eso me tiraba hacia allá todo el tiempo, hacia el lugar de las loncheras. Algunas estrategias que son de utilidad para que la maestra pueda identificar de forma rápida y sencilla lo que el estudiante con TEA quiere comunicar en un momento específico. Se debe observar al estudiante en detalle. Muchas veces lo que quiere el estudiante obedece a demandas propias del contexto. Asociar siempre la imagen a una palabra. Estas imágenes pueden generar un puente que permita expresar las necesidades, emociones y pensamientos. Se debe utilizar el material especializado diseñado para maestros, con el fin de trabajar las habilidades sociales y comunicativas en ciertos espacios de algunas de las clases. El uso de conversaciones sociales por medio de dibujos. Esta herramienta permite recrear interacciones reales con pares o con adultos, a través de dibujos en forma de historias o cómics, y de esta manera se pueden plantear situaciones sociales problemáticas para el estudiante y su posible solución. Este material se debe adaptar al nivel de comprensión y contexto particular de cada estudiante con TEA. Un ejemplo de material especializado es el libro o cuaderno de actividades para entrenar niños y jóvenes con TEA en el desarrollo de capacidades de empatía y habilidades de comunicación, denominado en español Enseñar a los niños con autismo a leer la mente. Aprendizaje de normas básicas, hábitos y rutinas. Por ser una de las primeras etapas educativas de los estudiantes, el preescolar procura el establecimiento y enseñanza de las normas básicas como levantar la mano para pedir algo, hacer contacto visual con alguien que te habla, así como la incorporación de hábitos y rutinas cada vez más complejas. Algunas estrategias para apoyar a los estudiantes en la adquisición de normas y rutinas pueden ser exigir las mismas normas que se establecen a los demás estudiantes, mostrar explícitamente las normas o conductas que se esperan, así como las que no, aclarar en qué lugares se pueden realizar determinadas actividades y en cuáles no,
Manifestar al estudiante reconocimiento en la medida que logra hacer las actividades de manera independiente. Aprendizaje de estrategias de anticipación y flexibilidad mental y comportamental. Esto está ligado a las dificultades en flexibilidad mental de los estudiantes con autismo. Se ha documentado suficientemente un conjunto de limitaciones más amplias en estos estudiantes referidas a sus funciones ejecutivas. En este sentido, los estudiantes con autismo evidencian dificultades para autorregular eficazmente y para anticipar cambios en las rutinas y las actividades que pueden suceder de imprevisto. A esto traemos un ejemplo de María, quien es mamá de Mateo, un niño autista. Ella dice: de las muchas quejas que me han dado sus profesores, recuerdo la de su maestra de tercer grado. El colegio organizó una evacuación de improviso para preparar a los estudiantes ante un posible temblor. La alarma sonó y la maestra dio la instrucción de que los niños se protegieran debajo de los puestos durante algunos segundos. Luego de esto, dio la instrucción de evacuar el salón y salir al punto de encuentro en el patio del colegio. Mateo se negó de manera rotunda a salir del salón, manifestando insistentemente que su profesora era una mentirosa, dado a que no había temblado. Se aferró a su puesto llorando y no quiso salir. Por eso es aquí importante recordar que el ambiente juega un papel determinante en el aprendizaje de los estudiantes con autismo. Así que es fundamental ser organizado, siempre tener un tiempo y un espacio para cada cosa. Ser estructurados. Los estudiantes deben conocer las reglas para que puedan cumplirlas. Ser predecibles. Los estudiantes deben conocer lo que va a suceder, qué se espera de ellos y qué cambios deben tener en mente si las cosas no se dan como ellos lo habían planeado. Algunas estrategias generales para favorecer el aprendizaje de estudiantes con TEA en la educación básica primaria. El uso del modelado. Son representaciones que pueden hacerse a través de títeres, obras de teatro, juegos, videos, entre otros, mostrando detalladamente lo que buscamos que aprendan los estudiantes y cómo queremos que lo hagan. El uso del encadenamiento hacia atrás. Esta herramienta consiste en segmentar en pequeños pasos el aprendizaje que se quiere lograr, dando apoyos puntuales en cada uno. Se pueden generar fichas de colores unidas a tarjetas que valoran los logros concretos del estudiante y los que aún debe trabajar, de modo que en cada paso la ficha le indica qué ha hecho bien y qué le falta. Estos apoyos se retiran de forma progresiva, del último al primero, siempre y cuando el estudiante logre autorregularse y realizar la tarea de manera independiente. Por ejemplo, Isabel está aprendiendo a extraer ideas centrales de textos narrativos breves, de 2 o 3 párrafos. Su maestra ha segmentado el aprendizaje de esta habilidad en 3 pasos. Primero, leer cada párrafo del texto. Segundo, subrayar en cada uno la idea importante. Tercero, escribir las 2 o 3 ideas subrayadas en cada cuadro de resumen y construir una idea más general que las incluya a todas. Cada vez que Isabel concluya un paso, su maestra revisa lo que ha hecho y le ayuda a identificar si ha desarrollado bien o aún debe mejorar. En el primer caso le da una tarjeta verde y en el segundo una azul. Si esto ocurre, de último, Isabel revisa de nuevo qué ha hecho y propone una nueva respuesta. Con los textos más breves, Isabel ha logrado no usar las tarjetas, pues ya reconoce con fluidez qué debe hacer para identificar la idea principal. Cada vez que Isabel realiza exitosamente uno de los pasos en varios de los textos, su maestra retira el uso de las tarjetas, pues Isabel ya está lista para hacerlo de modo independiente. Bien, ahora hablaremos de las necesidades educativas de los estudiantes con autismo en educación media. El ingreso a la educación media demanda nuevas exigencias en lo académico y lo social para los estudiantes y en particular para los estudiantes con autismo. En este momento de la vida escolar se asume un mayor número de asignaturas y cada una puede estar a cargo de un docente diferente. Los horarios y las rutinas pueden presentar cambios inesperados. Los trabajos en grupo se promueven en mayor medida y en distintos espacios académicos pueden coincidir con un mayor número de estudiantes. Los ambientes cambian con frecuencia y algunos pueden ser muy cargados de estímulos y dificultar la atención. Aumenta significativamente el uso de expresiones figuradas y el estudiante debe asumir, además,
Implicaciones sociales y efectivas de la adolescencia. En estructuración vamos a dar continuidad a las estrategias propuestas e implementos en los ciclos anteriores, primaria y preescolar. Se debe organizar los espacios, se debe distribuir el aula, el control de estímulos sensoriales, el uso de tableros de anuncios y agendas con información concreta de actividades sociales y zonas específicas para la relajación. Vamos a organizar el material escolar, siguiendo la agenda con el apoyo de un amigo o de un docente en el aula. Se debe también organizar a los estudiantes y distribuirlos en trabajos de grupo. Vamos a controlar los espacios y los momentos diferentes como los cambios de clase, los recreos, las salidas pedagógicas, la finalización de la jornada. Se debe seguir las secuencias de los aprendizajes. Se debe enseñar paso a paso. Vamos a anticipar y explicar objetivamente los cambios, el porqué de la ausencia o un cambio del profesor. Vamos a quitar los exámenes sorpresa, vamos a hacer nuevos formatos de evaluación. Dentro de las necesidades educativas de convivencia en los estudiantes con autismo encontramos un programa de convivencia en el aula, promoviendo la figura de compañero tutor o compañero monitor, estableciendo una enseñanza de normas de forma clara. Sensibilización tanto al grupo de compañeros y a los maestros de aula. Coordinación entre familia, docente de apoyo y otros profesionales del equipo interdisciplinario frente al conocimiento de aficiones, modas, juegos e intereses que exijan un entrenamiento puntual y el dominio de ciertas estrategias, de modo que no quede excluido de las actividades sociales del grupo. Revisión y adaptación de diversas técnicas con grupos de apoyo, sociogramas que permitan conocer las dificultades específicas del estudiante con autismo en relación con las demandas sociales de su grado escolar, que favorezcan el aprendizaje de habilidades sociales. Se debe generar apoyos para desarrollar programas de educación afectiva y sexual en el grado escolar que corresponda, atendiendo a las particularidades de los estudiantes con autismo. En las necesidades de acceso al currículo vamos a ofrecer un entrenamiento en el modelo de las evaluaciones y las expectativas de los resultados, haciendo preguntas concretas, evitando así el uso figurado o doble sentido, doble negación, evitando preguntas ambiguas y de opinión. Vamos a ampliar los tiempos en las tareas y en los exámenes. También se va a distribuir y organizar el espacio, el tiempo, con el uso de apoyos visuales, por ejemplo, señalizar con una flecha cuando debe girar la hoja porque el examen continúa. Emplear tarjetas de colores para indicar cuánto tiempo queda para entregar el examen. También se debe indicar el sentido de cada actividad, cuánto dura y qué se espera del estudiante. Vamos a facilitar los apuntes y la información importante. Se deben dar indicaciones muy claras y precisas para los trabajos en casa, como consultar las fuentes, la extensión del trabajo, el número de palabras a usar. Debe tener una consigna concisa y puntual, y el uso de las TIC que favorezcan la comunicación, si existe la posibilidad de este recurso. El 70% de los niños con diagnóstico de autismo se acompaña de déficit cognitivo y para ello se deben tener en cuenta las recomendaciones que se realizarán en el apartado de déficit cognitivo. La adaptación del niño con autismo debe centrarse en favorecer el aspecto social, como disminuir las conductas disruptivas, favorecer las habilidades sociales. Esto se logra enseñando nuevas habilidades y para ello se deben tener en cuenta los talentos de cada niño, favoreciendo la independencia, autonomía y la comunicación. Ahora recordaremos sobre TEA, trastornos del espectro autista. TEA, trastornos del espectro autista. Recordemos al TEA como un conjunto de trastornos del neurodesarrollo de aparición temprana o durante los primeros años de vida, que afectan tres dominios de habilidades específicas. Estas son reconocimiento y comprensión social, comunicación y comprensión pragmática, flexibilidad mental y comportamental. Sus características principales son dificultad en la comunicación no verbal, como los gestos, el contacto visual, las expresiones faciales y corporales. Hay una falta de empatía al compartir emociones, la falta de amistades o compañeros apropiados para su edad, y hay una falta de juego simbólico o juego de simulación. Con respecto a las necesidades educativas, estos niños poseen dificultades en las actividades que demanden competencias sociales y de interacción social.
Estas son limitaciones significativas para las personas con TEA. El ingreso a la escuela y socializar con grupos amplios de personas, la adaptación a nuevas rutinas y actividades suponen una dificultad muy importante para ellos. Por lo tanto, es necesario priorizar aprendizajes que otros niños suelen lograr sin ayuda y con relativa facilidad. ¿A los niños con TEA les es de fácil adquisición el lenguaje figurado? No, les cuesta reconocer las intenciones con las que se usa o el doble sentido, y tienden a ser muy literales en su interpretación. Esto puede evidenciarse en las metáforas, ironías y modismos. ¿Recuerdas qué significa TEA y cuáles son las habilidades que afecta? TEA significa trastornos del espectro autista y afecta a tres habilidades específicas. Estas son reconocimiento y comprensión social, comunicación e interacción, y flexibilidad mental y comportamental. Bien, ahora hablaremos acerca de un tema muy interesante, que es el TDAH. Yo sé que ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Este es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o también conocido por sus siglas TDAH. Este es un trastorno de causa orgánica que da lugar a un comportamiento que el niño no puede controlar. Si se porta mal, se debe normalmente a su impulsividad. Los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad presentan alteraciones en los mecanismos atencionales y en los procesos de control inhibitorio, que afectan de distinta manera a su rendimiento tanto académico, socioemocional y conductual, por lo que es fundamental la consideración de estrategias de intervención en el ámbito psicopedagógico o que puedan incidir de forma favorable en el curso evolutivo de estos estudiantes. El cerebro del niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad es diferente y se afectan distintas estructuras. Dentro de estas encontramos la corteza prefrontal, en la cual se afectan procesos como la atención, las funciones ejecutivas, habilidades dirigidas a un logro, la memoria de trabajo, es decir, recordar paso a paso una tarea, el control inhibitorio, donde puede controlar sus respuestas impulsivas, la flexibilidad cognitiva, donde puede adaptarse con facilidad a los cambios de la vida cotidiana, la planificación, que nos permite dividir la realización de una tarea por pasos, la estimación temporal, la cual nos permite calcular el tiempo aproximado entre una tarea y otra, y multitareas, es decir, que hacemos uso de raciocinio. También se afectan los ganglios basales, quienes controlan los impulsos y la atención. Se ve afectado también el cuerpo calloso, quien es el encargado de comunicar el hemisferio derecho e izquierdo. Es decir, en este caso los niños con TDAH tendrían problemas para proporcionar aprendizajes y procesar la información. Hay también dificultades en el cíngulo anterior, el cual es el encargado de iniciar y mantener las respuestas apropiadas, y es el que nos ayuda a resolver conflictos. La intervención interdisciplinaria se hace entre la familia, el colegio, el personal de salud y el niño. Se debe hacer una intervención para mejorar el rendimiento académico, conductual y emocional, y para ello se deben tener en cuenta tres aspectos. Estos son la adaptación del adulto al niño, el mejor funcionamiento cognitivo y la adaptación a exigencias escolares y sociales. Hablaremos de esta adaptación curricular en un estudiante con TDAH. Se debe tener una estrategia de planificación y de actuación del docente y un proceso para tratar de responder las necesidades del aprendizaje de cada estudiante fundamentado en una serie de criterios para guiar la toma de decisiones con respecto a qué es lo que debe aprender,
cómo y cuándo y cuál es la mejor forma de organizar las enseñanzas para que todos salgamos beneficiados. Vamos a adecuar el contenido. Debemos seleccionar los contenidos de acuerdo al nivel de desarrollo de los alumnos. Se deben contemplar aprendizajes que tengan mayor nivel de aplicación en la vida social, aquellos que favorezcan la autonomía, la comunicación y el control sobre su entorno. Vamos a tener adecuaciones en las metodologías. Es una de las adecuaciones más importantes y se refiere a la enseñanza y adopción de modelos y estrategias de enseñanza y aprendizaje que sean más dinámicos, que favorezcan la interiorización comprensiva y significativa de los diferentes procesos de aprendizaje. Y vamos a tener adecuaciones en la evaluación. Se relaciona con los ajustes, la selección y utilización de procedimientos de evaluación que sean coherentes con las particularidades de los alumnos, igualmente relacionadas con la adecuación del tiempo y el contexto para la aplicación de la misma. ¿Cómo lograr un control estimular de niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Se deben efectuar cambios en la disposición de la clase y la ubicación del niño para evitar su distracción. Se debe situar al niño cerca del profesor y establecer un contacto visual frecuente para evitar que el niño se distraiga. Se deben eliminar los materiales u objetos irrelevantes para la realización de las tareas propuestas y asegurarse que el niño disponga de todo el material necesario para desempeñar la tarea antes de que comience. Y por último, se deben evitar poner las mesas en grupo. Es preferible que los niños se hagan en filas. ¿Cómo mejorar la autonomía en un estudiante con trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Se deben reprogramar las tareas escolares adaptando la exigencia de la tarea a su capacidad de atención. Proponer en un principio tareas académicas de fácil resolución y seleccionar las tareas, eliminando aquellas que sean menos importantes. Se debe también dar un tiempo extra para el desarrollo de dichas actividades. Se debe reforzar en un segundo paso el trabajo bien terminado, consiguiendo puntos por la calidad del trabajo, es decir, decirle que su letra está bonita, que respetó la margen, no se comió palabras, y aquellas cosas que demuestran un comportamiento de que el niño estuvo centrado en su tarea. Evitar poner en evidencia al alumno ante sus compañeros cuando él no está trabajando. Acordar con el alumno una señal para indicarle que comience a realizar la actividad. Es importante establecer rutinas diarias con estos estudiantes. Vamos a facilitar horarios regulares con patrones fijos de lecciones y lugares. Esto le permitirá familiarizarse con la rutina y cumplirla. Vamos a elaborar horarios sencillos con códigos de colores para ayudar al niño a diferenciar las lecciones, los lugares y los descansos. También dedicaremos tiempos determinados cada mañana a que el profesor resuma las tareas del día y los pequeños pasos necesarios para poder realizarlas. Vamos a reservar tiempos al final del día para analizar los logros y las dificultades. La reevaluación continua y el refuerzo positivo de esta rutina diaria pueden ser de gran utilidad. Vamos a reservar espacios permanentes en el aula para que el niño pueda guardar sus pertenencias. Es importante trabajar la organización y planificación. Ayudaremos a los niños a ver el tiempo en bloques visuales. Vamos a escribir sus obligaciones y compromisos en agendas. Vamos a animar al niño a tomar decisiones y aumentar aún más su conciencia del tiempo y las destrezas de planificación. Utilizaremos envases duros de toda clase, cajas, latas, carpetas, y los identificaremos con palabras y con ilustraciones. Colocaremos las cosas en sus respectivos lugares para que sean más fáciles de encontrar. La codificación usando los colores destaca los grupos y patrones y da un sentido de visión general de la organización. Vamos a permitir espacios para la toma de decisiones. Estos niños desorganizados son frecuentemente indecisos. Tienen escritorios y libretas desordenadas porque no pueden decidir qué deben guardar y qué deben dejar. Ellos necesitan unos criterios. No hacen su tarea porque no pueden decidir dónde empezar y qué hacer después. La organización requiere de tomar el control sobre el tiempo, sobre los materiales y los procedimientos. Vamos a ofrecer estructuras y organizaciones en estas actividades y dar las reglas claras y las instrucciones precisas y simples. ¿Qué hacer si la atención del estudiante con ese trastorno es dispersa durante la clase? Se deben hacerle preguntas frecuentes y fáciles para que el niño se anime a participar. Debemos acercarnos a su mesa y continuar allí la explicación para que el niño no se distraiga. En algunos casos es recomendable colocar nuestra mano sobre su hombro y continuar la explicación a los demás compañeros. Se puede enviar una nota a casa, por ejemplo: estoy muy contento porque el niño ha conseguido 8 puntos por estar atento a las explicaciones durante la clase. ¿Qué hacer con los estudiantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la primaria? Se les debe permitir movimiento, pero controlado por el docente. Por ejemplo, el profesor le puede pedir al niño que vaya a otra aula a traer algo. Se le puede permitir al niño que se levante de la mesa y vaya a la mesa del profesor para que le indique
le revise y le corrija las tareas. Se deben plantear actividades que exijan al niño tanto físicamente como mentalmente. ¿Qué hacer con los estudiantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la secundaria? Se debe prevenir la aparición del conflicto, creando un ambiente de comunicación, y si se llegan a presentar, se debe negociar entre todos para resolverlos. Mantener una actitud que favorezca la confianza, establecer reglas de forma clara y precisa y mantenerse firme en la exigencia del cumplimiento de esta norma. Evitar las actitudes sumisas como las actitudes dominantes. Se deben cambiar los castigos por consecuencias lógicas relacionadas con la situación. Por ejemplo, si un niño habla mucho con su compañero, es mejor separarlo para evitar que siga haciéndolo. ¿Qué recomendaciones se deben tener en cuenta para los maestros de niños con TDAH? Vamos a pedir apoyo cuando siente que lo necesita. Un maestro no es un experto en TDAH y por lo tanto es necesario pedir ayuda según el caso requerido. Debemos preguntarle al niño cómo puede ayudarlo. Estos niños son a menudo muy intuitivos. Tratemos de sentarnos con el niño individualmente y preguntarle cómo aprende mejor. También es recomendable sentar al niño cerca de su escritorio. Eso le ayudará a alejarlo de los estímulos que tanto distraen a estos niños. Eliminar o reducir la frecuencia de las evaluaciones con límites de tiempo. Ellas definitivamente no permiten que muchos estudiantes con TDAH demuestren lo que realmente saben. Permitir que el niño salga de clase por momentos en que lo requiera. Vamos a hacerlo más partícipe de las tareas grupales, por ejemplo, ir a dar algún recado a algún profesor, que acuda a algo de otra clase. No lo considere como una pérdida de tiempo para el aprendizaje del niño. Al contrario, él se sentirá valorado y uno más de la clase a pesar de las dificultades. Evalúe la calidad de las tareas y no la cantidad, y puede monitorear los progresos frecuentemente. Las actividades largas rápidamente agotan al niño y él regresará al tipo de respuesta emocional anterior. Yo nunca seré capaz de hacer esto. Por ello, se deben dividir las actividades largas en varias actividades cortas. Sea juguetón, sea creativo, sea llamativo. Sin embargo, cuide de no sobreestimular, porque puede que, como todos los niños, él no sepa cuál es el límite. Busque y subraye el éxito en el estudiante tanto como sea posible. Estos niños viven con tantas falencias que necesitan todo el empuje positivo. Frecuentemente el aspecto más devastador es el daño secundario hecho a la autoestima. La memoria es frecuentemente un problema en estos niños. Use esquemas, enseña a esquematizar, a subrayar. Ellos no tienen idea de cómo se están comportando. Por ello es importante realizar preguntas como ¿sabes lo que acabas de hacer? ¿Cómo crees tú que pudieras haber dicho eso en forma diferente? ¿Por qué crees que aquella niña se ve triste cuando tú dices lo que estás diciendo? Si el niño tiene problemas para descifrar las pistas sociales como el lenguaje corporal, el tono de la voz, trate discretamente de ofrecerle advertencias claras. Por ejemplo, decir, antes de que cuentes tu historia, pídele a otra persona que cuente la suya primero. O, mira a las personas cuando están hablando. Tenemos que ser su apoyo y mediadores. Muchos niños con TDAH son vistos como indiferentes y egoístas, cuando en realidad no han aprendido cómo interactuar porque tienen su mundo particular e imaginario donde no dan cabida a sus iguales y cuando quieren no tienen las estrategias sociales suficientes para ello. Intente tener un cuaderno de comunicación hogar-escuela-hogar para usar informes diarios sobre esos progresos. Esto realmente puede ayudar con la comunicación cotidiana entre maestros y padres. También reúnase con los padres a menudo y evitar reunirse únicamente en momentos de problemas o crisis. Se deben realizar pruebas orales y, si es posible, limitar la presión del tiempo. Promueva la lectura en voz alta en casa. Es importante la preparación previa al comienzo de las clases. Hay que incentivarlos y motivarlos. Siempre esté en la búsqueda de momentos donde el niño se destaque. Ellos están llenos de creatividad, juegos, espontaneidad y buen humor. Tienden a ser de espíritu generoso y agradecen que los ayuden. Estos niños generalmente tienen algo especial que los hace destacar donde quiera que se encuentren. No pretender cambiar las conductas no deseadas todas al mismo tiempo. Debe hacerse de manera progresiva. Lo más indicado es escoger solo una o dos conductas que sean las que más distorsionan en el aula. Preferiblemente utilizar premios en lugar de correctivos. Se deben utilizar los correctivos como último recurso, ya que el niño debe sentir al colegio como algo estimulante en donde se le aprecia, se le quiere y se le enseña. Debemos evitar aquellas situaciones donde el niño no pueda controlar. No lo deje mucho tiempo inactivo. Evite situaciones en donde tenga que esperar, ya que en situaciones de inactividad se puede dedicar a molestar a sus compañeros. Es importante recordar lo que hemos hablado sobre TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Recordemos, los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH presentan alteraciones en los mecanismos de atención y en los procesos de control inhibitorio, ya sean impulsividad o hiperactividad. Todos estos afectan de distinta manera su rendimiento académico, socioemocional y conductual, por lo que es fundamental la consideración de estrategias de intervención en el ámbito psicopedagógico
todas estas que puedan incidir de forma favorable en el curso evolutivo de los afectados. Es importante tener en cuenta que el TDAH es un trastorno de causa orgánica que da lugar a comportamientos que el niño no puede controlar. Si se porta mal, se debe normalmente a su impulsividad, no porque él así lo desee. Tener en cuenta que generalmente los niños con TDAH son muy inteligentes, tienen buena memoria, son muy sociables, entre muchas otras cualidades. Sin embargo, no se deben etiquetar, ya que el área más afectada es su autoconcepto, y es lo que muchas veces le impide el progreso en las distintas áreas de la vida. En la intervención interdisciplinaria es importante el trabajo en conjunto de la familia, el colegio, los profesionales de la salud y el niño. Si no hay un trabajo en conjunto, las dificultades del niño podrían aumentar e incluso no se podría progresar en el proceso del niño. Con todo esto se busca mejorar el rendimiento académico, conductual y emocional. También se busca la adaptación del medio al niño, el mejoramiento del funcionamiento cognitivo y la adaptación de exigencias escolares y sociales. En el aula de clase guiadas por el docente se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Para mejorar el rendimiento se deben favorecer los escapes, realizar pausas activas y respiraciones continuas. Para mejorar la autonomía se deben segmentar las tareas y evaluar de manera oral. Y en cuanto a la organización y planificación, se debe favorecer el uso de agendas desde pequeño. ¿A qué hacen referencia las siglas TDAH? Muy bien, es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo lograr estimular a un niño con TDAH? Se deben efectuar cambios en la disposición de la clase y la ubicación del niño para evitar distracciones. Por eso es recomendable situar al niño cerca del profesor, establecer contacto visual frecuente para evitar que pierda la atención. Se deben eliminar los materiales irrelevantes para la realización de las tareas y asegurarse de que el niño dispone de todo el material necesario para desempeñar la tarea antes de empezarla. Se deben evitar los trabajos en grupo en las mesas. Es preferible hacer los trabajos en filas. Bien, ahora hablaremos acerca de la parálisis cerebral, que es una condición que es mucho más conocida entre la población. La parálisis cerebral constituye un conjunto de síndromes que se caracteriza por diversos problemas motores involuntarios, pero frecuentemente cambiantes. Las causas son variadas, y la posibilidad de adquirirla no tiene relación ni con el género, ni con la clase social, ni tampoco con su grupo étnico. Una condición importante para diagnosticarla es que se origine durante los primeros años de desarrollo, esto es, antes de los 3 años de edad. Como en el caso de otras alteraciones motoras, los estudiantes a quienes se les diagnostique esta condición pueden oscilar entre pequeñas dificultades en la movilidad, ya sea de un brazo o de la mano, o en los movimientos finos de la zona oral, hasta problemas graves en los que no pueden sostener o aguantar la cabeza, o realizar movimientos selectivos de las manos o de los brazos que permitan la escritura o evidencia un bloqueo en la voz y el habla como consecuencia de sus dificultades motoras. Bien, ahora hablaremos acerca de los sistemas alternativos de comunicación. El origen del uso de los sistemas alternativos de comunicación se sitúa en la necesidad de generar nuevos recursos y estrategias que permitan atender a una población específica, caracterizada por importantes dificultades en el uso del lenguaje hablado, con modalidades distintas a la oral, que necesiten un desarrollo comunicativo y lingüístico alternativo. Siendo los mismos sistemas, su función es variable y según las posibilidades y necesidades comunicativas y lingüísticas de las personas con quienes se aplican,
atendiendo que estos son los usuarios a los que hay que dotar con un sistema a su medida, que puede ser una necesidad aumentativa o alternativa a la comunicación oral. Dentro de los sistemas alternativos de comunicación encontramos, primero, los símbolos pictográficos para la comunicación. Este tiene como objetivo principal facilitar la comunicación en sujetos no orales con dificultades motoras y auditivas. Consta de pequeñas tarjetas con dibujos muy sencillos y representativos para el alumno que están acompañados de la palabra escrita. Estas se pueden fotocopiar en diferentes colores dependiendo si representan ya sea personas, verbos, o también podemos añadir otros que no tengan sistema y que consideremos útiles para el estudiante. Para llevar a la práctica este sistema, se eligen los símbolos según el nivel del alumno y se colocan sobre un tablero. Para seleccionar este vocabulario inicial, se tiene en cuenta ante todas las tarjetas con las necesidades básicas, ya sea de su aseo o alimentación, las actividades cotidianas y sus gustos o preferencias. Después se van incorporando al vocabulario existente aquellas palabras que vaya necesitando cada persona a medida que va cambiando sus necesidades comunicativas. Entonces le enseñaremos al niño o niña a encadenar palabras para ir formando frases. Este sistema tiene como objetivo favorecer el desarrollo de la organización sintáctica de enunciados sencillos y ayudar a asociar color y orden gramatical. Como segundo tenemos al Board Maker. Esta es una aplicación en educación, terapia e intervención para entrenamiento del lenguaje, para adquisición de vocabulario y para evaluación y realización de ejercicios como terapia de aprendizaje. Este software es básicamente un editor de tableros para facilitar la comunicación alternativa y el aprendizaje de la misma. Permite utilizar diferentes tamaños de símbolos pictográficos mediante su librería de símbolos, donde contiene alrededor de 3.000 agrupaciones siguiendo las categorías del sistema pictográfico de comunicación, donde es posible configurar tableros de comunicación, muchos de ellos ya definidos a partir de un sistema establecido. Se muestra aplicable a todo tipo de discapacidades que presenten trastornos asociados a la comunicación, el lenguaje y el aprendizaje en general. Board Maker permite diseñar tableros a blanco y negro o a color. Poder diseñar el tamaño de celdas y espaciado que se desea tanto en el tablero como en las propias celdas. Presenta un menú de búsqueda para encontrar y pegar los símbolos fácilmente en el tablero. Los símbolos pueden ir acompañados de texto. Podemos crear celdas solo con texto. Esta aplicación imprime y guarda el tablero que se ha creado. Se pueden añadir imágenes que hemos creado en esta aplicación con otro programa y permite crear actividades para otras materias educativas utilizando imágenes, libros adaptados o pósters. Bien, ahora hablaremos del sistema de comunicación BLIS. ¿Alguna vez has escuchado este sistema? El método de Charles Bliss es un sistema gráfico donde los símbolos son de una gran simplicidad y no es necesario leer para usarlos. En la prelectura, el Bliss puede usarse para identificar objetos sencillos y expresar ideas y sentimientos. Las personas con discapacidad, con un adiestramiento previo, son capaces de utilizar este método con mucha habilidad, por medio de tableros convencionales que presentan entre 150 y 400 símbolos según la necesidad del usuario de este método. Las principales características del lenguaje BLIS son: indicado para personas que aún no están preparadas para la utilización del alfabeto gramatical y necesitan un vocabulario más extenso. Permite crear nuevos símbolos combinados con el vocabulario extenso. Es de fácil memorización, dado que incluye símbolos pictóricos. Contribuye también a mejorar el desarrollo global del niño o del sujeto que lo utilice. Como buen sistema aumentativo de comunicación, posibilita la interacción en el medio, con lo cual aumenta la estima personal y social del usuario. En el marco de la educación inclusiva y en la línea de la normativa internacional y nacional, Colombia ha dado pasos significativos hacia la implementación y garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Es muy importante que al momento de comunicarnos o referirnos con personas con discapacidad, centremos nuestra atención
en sus potencialidades en lugar de hacerlo en sus limitaciones. En primer lugar, cuando nos referimos a un estudiante con discapacidad, es primordial hacerlo por su nombre, como todos los demás. Son personas sujetas a derechos con potencialidades y habilidades que no se definen por su discapacidad. En segunda instancia, si necesitamos mencionar las características propias de los diferentes tipos de discapacidad, se requiere hacer uso de expresiones que hagan énfasis en la no estigmatización y no discriminación a las que históricamente han sido expuestos estos estudiantes por la sociedad. Una muestra de las expresiones que tenemos que erradicar y aquellas que deberíamos emplear de manera adecuada son las siguientes. Bien, ahora recordemos un poco acerca de lo que hemos hablado sobre parálisis cerebral. Recuerda que la parálisis cerebral constituye un conjunto de síndromes que se caracteriza por diversos problemas motores involuntarios, pero frecuentemente cambiantes, y sus causas pueden ser variadas. Recuerda que la parálisis cerebral debe ser diagnosticada y que debemos hacer uso de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, los cuales son recursos y estrategias que permiten atender a una población específica caracterizada por importantes dificultades en el uso del lenguaje hablado, con el cual necesitamos un desarrollo comunicativo y lingüístico alternativo. Es importante hacer uso de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Recuerda los símbolos pictográficos para la comunicación, los cuales tienen como objetivo facilitar la comunicación en sujetos no orales con dificultades motoras y auditivas. Está también el Board Maker, el cual es una aplicación en educación, terapia e intervención para entrenamiento de lenguaje para la adquisición de vocabulario. Y por último, el sistema de comunicación BLIS, el cual puede usarse para identificar objetos sencillos, expresar ideas y sentimientos. ¿Cuál es la condición importante para diagnosticar la parálisis cerebral? Una condición importante para su diagnóstico es que se origine durante los primeros años de desarrollo, esto es, antes de los 3 años de edad. ¿Cuál es la función de los sistemas alternativos de comunicación? Su función es generar nuevos recursos y estrategias que permitan atender a una población específica caracterizada por importantes dificultades en el uso del lenguaje hablado, con modalidades distintas a la oral, que necesitan un desarrollo comunicativo y lingüístico alternativo. Ahora hablaremos acerca de la discapacidad intelectual y las necesidades de apoyo e intervención educativa para los estudiantes con este tipo de discapacidad. La Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y el Desarrollo planteó un cambio en la definición de lo que se conocía como retraso mental. Reemplazó este término por el de discapacidad intelectual, considerando así que las personas con dicha condición se caracterizan por la presencia de limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, en relación con aquellas habilidades conceptuales, sociales y prácticas, indispensables para una vida autónoma e independiente. Estas limitaciones deben aparecer antes de los 18 años de edad. Se estableció un conjunto de ideas para comprender mejor esta definición. Primero, se deben comparar las habilidades del estudiante con otros estudiantes de su misma edad y pertenecientes al mismo contexto cultural. Segundo, en los procesos de caracterización y evaluación se debe tener presente la diversidad lingüística y cultural de los estudiantes, así como sus características y atributos particulares en cuanto a los aspectos comunicativos, motor, sensoriales, afectivos, sociales, para la configuración adecuada de propuestas de intervención. Tercero, se deben reconocer las capacidades y potencialidades del estudiante. Todas las personas con discapacidad intelectual presentan dificultades y habilidades en todos los ámbitos de la vida. Cuarto, se deben caracterizar a los estudiantes con discapacidad intelectual con la finalidad de identificar los requerimientos de apoyo que ellos necesiten.
Quinto, se debe procurar con la continuidad del trabajo y los apoyos requeridos para que las adquisiciones y logros se mantengan a través del tiempo. Clasificación de discapacidad intelectual según el CIE-10. Discapacidad intelectual leve. Dentro de ella encontramos: tienen un cociente intelectual que se sitúa entre el rango de puntuación entre 69 y 50. Estos niños se consideran educables. Dentro de las pautas más destacables de su desarrollo son lenguaje oral, autonomía personal, actividades escolares y adaptación a la vida social y laboral. En el lenguaje oral, la capacidad de expresarse y de mantener una conversación la adquieren un poco más tarde que los niños y las niñas de su misma edad. En la autonomía personal logran una adecuada autonomía en la locomoción e independencia de movimientos, en la alimentación, en el aseo personal para vestirse y en el control de esfínteres. En las actividades escolares suelen presentar importantes problemas y dificultades en el aprendizaje. No obstante, con un apoyo adecuado, la mayoría consiguen notables avances en los aprendizajes de la lectura y la escritura. Para esto, necesitan una adaptación de la programación escolar que les permita seguir estos aprendizajes con una adaptación y ritmo adecuado para su discapacidad. Y para la adaptación a la vida social y laboral, deben lograr ser capacitados para desempeñar multitud de tareas en el ámbito laboral, siempre que cuenten con el apoyo y un entrenamiento oportuno. Dentro de la discapacidad intelectual moderada encontramos: el cociente intelectual se sitúa entre el rango de puntuación entre 49 y 35. Se consideran entrenables y adiestrables. Las características más notables de su desarrollo son las siguientes: el lenguaje oral, la autonomía personal, actividades escolares y adaptación a la vida social y laboral. En el lenguaje oral presentan una capacidad limitada para el uso del lenguaje expresivo y comprensivo, y ellos aprenden a hablar tardíamente, pero con notables dificultades. En la autonomía personal tienen limitaciones para lograr las pautas de cuidado personal, aseo, vestirse y alimentarse, por lo que necesitan ayuda para el correcto desempeño de estas actividades. En muchos de los casos suelen alcanzar un cierto grado de autonomía motriz. En las actividades escolares necesitan adaptaciones muy significativas de los programas escolares, precisando ayuda y supervisión constante. Y en la adaptación a la vida social y laboral se pueden adaptar a tareas laborales rutinarias de escasa dificultad y con ayuda y supervisión continuas. Sus hábitos y relaciones presentan dificultades estando condicionadas por sus limitaciones. Discapacidad intelectual grave. El cociente intelectual oscila entre 20 y 34, es decir, el 3 o el 4%. Los aspectos más característicos de su evolución son lenguaje oral, autonomía personal, actividades escolares y adaptación a la vida social y laboral. En el lenguaje oral tienen graves dificultades para el uso del lenguaje comprensivo y expresivo. Solo son capaces de emplear un lenguaje muy limitado. En la autonomía personal no consiguen ser autónomos en la locomoción, en la independencia de movimientos, en la comida, en el aseo personal y en el vestido. En las actividades escolares suelen presentar graves limitaciones en los aprendizajes escolares, para los que precisan supervisión y ayudas que difícilmente se les puede prestar en el aula ordinaria, por lo que tienen que ser escolarizados en aulas específicas o centros específicos. Y por último, en la adaptación a la vida social y laboral, tienden a tener dificultades en la autonomía social, precisan en todos los casos ayuda constante y difícilmente alcanzan una vida independiente. Discapacidad intelectual profunda. Poseen un cociente intelectual inferior a 20, del 1 al 2%. Las características que presentan son lenguaje oral, autonomía personal, habilidades escolares y adaptación a la vida social y laboral. En el lenguaje oral está limitado el empleo de formas simples de comunicación no verbal. Tienen dificultades para comprender órdenes sencillas. En la autonomía personal, sus dificultades motoras graves les impiden la autonomía personal mínima. En todos los casos necesitan cuidados y atención a lo largo de la vida. En las actividades escolares, sus graves limitaciones en todos los ámbitos del desarrollo les impide la aplicación de una programación basada en la adaptación de los programas escolares, por lo que se precisa una intervención escolar orientada al desarrollo e implementación de hábitos y destrezas. Y por último, en la adaptación a la vida social y laboral,
que debido a estas múltiples limitaciones descritas, no se consigue ningún grado de integración laboral y no desarrollan repertorios de conductas que pueden ejercer sin tutela. El DSM-4, al referirse a los criterios para el diagnóstico de retraso mental, establece los siguientes: capacidad intelectual inferior al promedio, CI de 70 o inferior, déficit o alteraciones en la actividad adaptativa actual y edad de inicio anterior a los 18 años. Tiene limitaciones medidas con test de inteligencia estandarizados, puede afectar habilidades adaptativas de la vida diaria, se manifiesta con el desarrollo evolutivo en los primeros años del ciclo vital. El diagnóstico adquiere homogeneidad al utilizarlo con pruebas estandarizadas. Los niveles de afectación de los sujetos se ajustan a los intervalos de CI acordados, ya sea ligero, moderado, severo o profundo. ¿Qué nos dice el DSM-5 acerca del DI? Recientemente, el DSM-5 modificó el término discapacidad intelectual por el de trastorno del desarrollo intelectual. Esta nueva denominación ha contribuido a resaltar que los estudiantes con esta discapacidad tienen claras posibilidades de adquirir diversas habilidades a través de procesos educativos pertinentes y ajustados a sus necesidades. En consecuencia, la formación a la que se enfrentan tiene el reto de mantener, potenciar y desarrollar sus capacidades y habilidades y evitar la pérdida y deterioro de las mismas. Las causas de este tipo de trastornos son múltiples, pueden ser cromosómicas, como síndrome de Down o X frágil, infecciosas, tóxicas, metabólicas, entre otras. Cabe señalar que en la mayoría de casos se desconoce el origen o no puede establecerse. Podemos afirmar que nos acercamos cada vez más a una comprensión del DI como una condición que, con los apoyos apropiados, puede convertirse en un conjunto de posibilidades para alcanzar una vida útil y altamente satisfactoria. Podemos afirmar que nos acercamos cada vez más a una comprensión del DI como una condición que, con los apoyos apropiados, puede convertirse en un conjunto de posibilidades para alcanzar una vida útil y altamente satisfactoria. ¿Cómo ayudar en la adquisición de nuevas habilidades? Para trabajar con niños con discapacidad intelectual, debemos tener en cuenta sus características personales y propias de la discapacidad, para así poder planificar adecuadamente las actividades que se van a realizar. Las características que se observan en el comportamiento del niño con discapacidad intelectual pueden ir desde las más leves hasta las dificultades más profundas. Estos son algunos de los inconvenientes que puede tener un niño con discapacidad intelectual a nivel cognitivo. Tienen dificultad para resolver problemas de la vida diaria, algo que para nosotros puede ser lógico de resolver, para ellos no. Pueden presentar un ritmo de aprendizaje más lento. Puede presentar dificultad en la atención y concentración. Y también puede presentar dificultad en la comprensión de instrucciones. Dentro de los inconvenientes que puede tener el niño con discapacidad intelectual a nivel socioafectivo encontramos la baja tolerancia a la frustración y su impulsividad, cambios emocionales bruscos y una baja autoestima, falta de conocimiento de dominio de las normas tanto sociales y de protocolo, y problemas de memoria. Le cuesta controlar sus impulsos y presenta una desorganización en relación con el espacio y el tiempo. Necesidades de apoyo educativo. En el desarrollo de habilidades de comunicación y lenguaje, estos estudiantes pueden evidenciar dificultades en el lenguaje expresivo, por ello tienden a emplear oraciones poco elaboradas en el discurso oral. Generalmente les es más fácil desarrollar actividades escolares que se vinculen con sus experiencias cotidianas y que exijan poca abstracción. También evidencian dificultades en el lenguaje comprensivo, aunque en menores que el expresivo. En este sentido, se necesita que las instrucciones y comandos que se les ofrecen sean claras y sencillas. El desarrollo del vocabulario es menor que la adquisición de otros aspectos del lenguaje. Una gran cantidad de estudiantes con DI logran acceder a procesos de lectura y escritura, aunque requieran mayor tiempo para comprender y dominar estas habilidades. Como en el caso de los TEA, también les es difícil la comprensión de usos figurados y expresiones ambiguas. Necesitan entrenamientos puntuales para la adquisición de estrategias de lectura que les facilite la generación de inferencias y el uso de sus conocimientos previos para interpretar distintos tipos de texto. El desarrollo de otras habilidades de comprensión pragmática y comunicación social se ven igualmente afectados, por lo que les cuesta trabajo iniciar y mantener una conversación e interpretar las intenciones del interlocutor y el lenguaje no verbal.
Necesidades de apoyo pedagógico de los estudiantes con discapacidad intelectual diferenciadas por nivel educativo. En educación preescolar, se debe fortalecer el desarrollo de la atención sostenida, es decir, la capacidad para mantenerse en una actividad de principio a fin. Aprender a filtrar información irrelevante a las tareas que se le proponen. Aumentar poco a poco la capacidad para mantener presente una instrucción y ejecutarla sin necesidad de que se la repita. Desarrollar habilidades comunicativas que permitan comprender las intenciones de otros y fortalecer la interpretación de claves relacionadas con el lenguaje no verbal. Fortalecer la capacidad de producir discursos orales con frases cada vez más estructuradas, que hagan uso de diversas experiencias y conocimientos del estudiante. Iniciar la adquisición del proceso de lectura y escritura con los ajustes necesarios. Fortalecer el desarrollo de destrezas motoras finas y gruesas. Afianzar los intercambios orales de ideas y opiniones, aunque la producción oral no sea tan clara como se esperaría. En la educación básica, continuaremos fortaleciendo el desarrollo de la atención sostenida, llevando al estudiante a realizar actividades de ciclo largo, de principio a fin. Vamos a aprovechar sus fortalezas en la capacidad de cambio de foco atencional, a través de actividades cortas que ofrezcan mayor riqueza y apropiación de diversos conceptos y contenidos. Fortaleceremos la capacidad para seguir instrucciones de mayor complejidad que involucran más comandos o indicaciones. Continuaremos afianzando y potenciando habilidades comunicativas y de interacción social que permitan la lectura de intenciones y emociones complejas e intercambios conversacionales más elaborados. Vamos a fortalecer la adquisición de habilidades de lectura de alto nivel. Esto es relacionado con la generación de distintos tipos de inferencias a partir de lo que comparte el autor, entre los que incluyen derivar la idea principal e ideas secundarias de los textos. Fomentaremos habilidades de escritura creativa. Vamos también a potenciar el desarrollo de funciones ejecutivas de autorregulación, monitoreo y seguimiento de acción. En la educación media se debe continuar fortaleciendo las habilidades de concentración del estudiante, de modo que pueda mantenerse en actividades de diverso tipo por periodos prolongados sin dispersarse. Continuar el trabajo de habilidades de lectura de alto nivel y de escritura creativa. Potenciar el uso autónomo e independiente de la agenda escolar, como herramienta que contribuye a la autorregulación. Favorecer más actividades de trabajo individual e independiente, en las que el estudiante, a través de ejercicios fundamentales pero breves, pueda dar cuenta de los conceptos e ideas que se le han enseñado durante un periodo concreto. Continuar promoviendo el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas que le permitan intercambios de mayor complejidad con otros. Potenciar el discurso oral del estudiante a fin de que identifique una idea central que quiera compartir, de modo que pueda argumentarla ante otros y desarrollarla. Fortalezas y necesidades de apoyo. Tendemos a creer que los estudiantes con DI que asisten a las aulas educativas formales no son autónomos ni independientes. Derivado de ello, ignoramos todo aquello de lo que son capaces cuando se trata de habilidades prácticas y conceptuales para la vida cotidiana. Encontramos que estos estudiantes tienen habilidades y conocimientos ya establecidos o que pueden aprenderlos para desempeñarse de modo autónomo en el día a día. En el dominio de las habilidades prácticas, algunos de los estudiantes pueden ser independientes en las actividades de autocuidado, pero no todos. Estas actividades pueden ser el autoaseo, la alimentación, elegir con criterio suficiente para desarrollar cada una de esas actividades de modo en el que cualquier otro estudiante sin esta condición lo haría. En caso de tener dificultades, la confianza es lo más importante y por ello responden eficazmente a la generación de sistemas aumentativos del aprendizaje. Con relación a las habilidades instrumentales de la vida cotidiana, también consiguen altos niveles de eficacia. Son hábiles para preparar alimentos que no impliquen situaciones de riesgos, para limpiar su habitación, tender la cama, organizar sus útiles y prendas de vestir, tomar medicamentos en horarios establecidos, manejar pequeñas sumas de dinero, hacer uso de transporte público para movilizarse y utilizar un dispositivo móvil para comunicarse y buscar información. También son exitosos en el aprendizaje de habilidades ocupacionales, ya sea tejer, bordar o elaborar manualidades. Es fundamental que no se confundan estas destrezas del estudiante con discapacidad intelectual
como las únicas posibilidades que tiene para aprender y educarse, pues la mayoría de los estudiantes con discapacidad intelectual pueden estar en el aula formal y adquirir con apoyos de distinta clase diversos tipos de conocimiento y habilidades. En el ámbito de las habilidades sociales, a pesar de sus dificultades para establecer intercambios recíprocos con otros, son abiertos al contacto social, siguen las reglas y normas y actúan bajo principios y valores, cuidan y protegen al otro. Aquí se debe enriquecer su capacidad para aprender a interpretar las intenciones de los otros en la comunicación y su lenguaje no verbal, de modo que no sean objeto de burlas ni de exclusiones. En lo que concierne a las habilidades conceptuales, se ha constatado que pueden adquirir a través de sistemas aumentativos del aprendizaje conceptos monetarios para manejar cantidades de dinero cada vez mayores, con autonomía y responsabilidad. Asimismo, tienen habilidades para aprender conceptos relacionados con el manejo del tiempo, los números y las medidas y pueden aprender habilidades lectoras y escritoras. Vamos a hablar ahora del abordaje pedagógico del estudiante con DI. Un asunto de especial debate en el abordaje pedagógico tiene que ver con la pregunta de que si el estudiante con DI debe estar expuesto a los mismos contenidos y conceptos que sus compañeros. En igual medida, muchas veces se le baja de curso cuando no ha adquirido ciertos dominios o capacidades de determinados grados. Por eso es importante hacer algunas consideraciones. Los estudiantes con DI que no han alcanzado las metas del aprendizaje esperadas en cierto grado educativo no deben devolverse a grados inferiores. Es necesario que estén con sus compañeros de su misma edad y entorno cultural y familiar y que los maestros del aula y el docente de apoyo generen estrategias pertinentes para que puedan alcanzar aquello que aún no saben o no dominan. Esto último está íntimamente ligado con la función socializadora de la escuela. Los estudiantes no solo asisten para aprender contenidos académicos, también para desarrollar habilidades de comprensión social y de comunicación fundamentales para la vida cotidiana. Principios orientadores para la flexibilización curricular. La flexibilización curricular se entiende como aquel conjunto de acciones que lidera el equipo pedagógico del establecimiento educativo en cabeza del profesional de apoyo, a fin de identificar aquellas metas de aprendizaje que requieren adaptaciones para determinados colectivos de estudiantes. Dichas adaptaciones no suponen en todos los casos modificar completamente la meta. En este sentido, cuando se trata de estudiantes con discapacidad intelectual, la flexibilización curricular debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Revisar las metas del grado escolar inmediatamente anterior y verificar cuáles ha cumplido el estudiante y cuáles aún no ha logrado. Se deben también plantear posibilidades para que el estudiante se nivele con sus compañeros, retomando las metas no cumplidas y conectarlas con las metas del nuevo grado escolar. Si repetir grado es aconsejable para fortalecer sus procesos de aprendizaje siempre y cuando no esté en desfase de edad cronológica con el grupo de referencia, se debe permitir hacerlo. Se deben adecuar las herramientas pedagógicas para alcanzar las metas propuestas. No modificar la meta sin antes asegurarse de que con otra herramienta distinta, ya sea otro texto, otro ejercicio u otro tipo de examen, el estudiante puede alcanzar la meta propuesta. Se deben buscar actividades de refuerzo escolar simples y sencillas pero contundentes, que ayuden al estudiante a retomar lo aprendido en clase, en casa, con el apoyo de sus cuidadores, ya que una actividad clara y específica puede ayudar al estudiante a retomar aquello que aún no consigue comprender. Modificar la meta solamente en términos de adecuarla a las necesidades del estudiante cuando la planteación de la meta anterior no sea la adecuada y el niño no logre cumplirla. Se resalta la importancia de ofrecer apoyos en varias áreas, los que conciernen al aprendizaje de las claves de comunicación y las interacciones sociales, la apropiación de normas, hábitos y rutinas, si es necesario en algún caso en particular, y la adquisición de estrategias de anticipación y flexibilidad mental. Dado que la finalidad es compartida para los estudiantes con DI, todas estas herramientas se pueden implementar. Otros apoyos se sitúan en tres áreas en particular: adquisición de la lectura y la escritura, desarrollo de procesos de razonamiento y fortalecimiento de capacidades atencionales y de memoria de trabajo. Aprendizaje de habilidades de alto nivel usando metodologías de facilitación de la lectura. Estas consisten en el uso de textos adaptados, en las cuales se reduce la complejidad de las oraciones y de los párrafos.
se introduce un número limitado de palabras poco conocidas. Se emplean también las ilustraciones, los cuadros de resumen y las expresiones figuradas van acompañadas de notas aclaratorias. De esta manera, los estudiantes con discapacidad intelectual pueden acceder a textos de alta complejidad en igualdad de oportunidades que otros estudiantes. A partir de esto, los estudiantes con discapacidad intelectual pueden acceder al diseño de guías y talleres en los que se les enseñe paso a paso cómo se extraen las ideas centrales o lo que necesite del texto, indicándole al estudiante dónde puede ubicar la información relevante e incluso mostrándole ejemplos exactos de lo que tiene que hacer. En cuanto al fortalecimiento de la adquisición de la lectura y la escritura, es fundamental garantizar que los estudiantes desarrollen una adecuada apropiación del código lectoescrito de su lengua materna. De esta manera, cuando hay dificultades particulares en la mecanización de la lectura o de la escritura, puede desarrollarse un trabajo puntual en la generación de sistemas aumentativos del aprendizaje que ayudan a consolidar esta adquisición. Entre estos sistemas se tienen los tableros de comunicación basados en pictogramas, los cuales nos sirven para comprender las relaciones entre las letras y sus sonidos, y la configuración de sílaba y de palabra. Cada letra puede ir acompañada de un dibujo lineal simple que permite codificarla o relacionarla con su sonido dependiendo del lugar que ocupa en una sílaba, al inicio, al final o en el medio. Esto posibilita trabajar en lo que se denomina conciencia fonológica. Los pictogramas permiten el desarrollo de otro tipo de actividades como por ejemplo tareas de clasificación en sílabas o letras, de emparejamiento letra-sonido, de creación y segmentación de las palabras. Fortalecimiento de habilidades lectoras de alto nivel. En la educación media, la adquisición de adecuadas habilidades de lectura garantiza posibilidades de acceder a la cultura y todo lo que implica la vida en sociedad, ya sean códigos, servicios, derechos. En este sentido, los estudiantes con DEI no pueden verse limitados ni restringidos. Las habilidades lectoras de alto nivel se relacionan con la generación de aquellas inferencias que podemos hacer de los textos para extraer las ideas que contienen, las intenciones del autor, sus vínculos con los conocimientos que poseemos. Con este propósito de promover estas capacidades en los estudiantes con TEI. A partir del uso de textos facilitados, es preciso focalizar los esfuerzos de los estudiantes para que aprendan a identificar las ideas principales. Para ello, pueden iniciarse el trabajo con textos descriptivos o expositivos que generalmente tienen una estructura lineal y se basan en hechos observables y familiares y de menor longitud comparados con textos narrativos. En este punto es deseable seleccionar textos con temáticas que favorezcan en un principio la generación de inferencias de un modelo más accesible. Bien, para este punto es importante hacer un recordatorio acerca de lo que hemos hablado sobre discapacidad intelectual. Recordemos que la discapacidad intelectual se caracteriza por la presencia de limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa en relación con aquellas habilidades conceptuales, sociales y prácticas indispensables para una vida autónoma e independiente. El DSM-5 ha contribuido a resaltar que los estudiantes con esta discapacidad tienen claras posibilidades de adquirir diversas habilidades a través de procesos educativos pertinentes y ajustables a sus necesidades. También es importante recordar que las causas de este tipo de trastorno pueden ser múltiples. El niño con discapacidad intelectual puede presentar dificultades a nivel cognitivo, socioafectivo, de lenguaje y físico-motor, pero es importante que para trabajar tanto con niños, jóvenes o adultos con esta discapacidad, debemos tener en cuenta sus características personales y propias para poder planificar adecuadamente las actividades que vayamos a realizar. Las características que se observan en el comportamiento del niño con DI pueden ir desde las más leves hasta las más profundas. Los niños con DI requieren de apoyos pedagógicos teniendo en cuenta su nivel educativo. Una gran cantidad de estudiantes con discapacidad intelectual logran acceder a procesos de lectura y escritura, aunque requieren de mayor tiempo para aprender y dominar esas habilidades. También les es difícil la comprensión de usos figurados y expresiones ambiguas. Necesitan entrenamientos puntuales para la adquisición de estrategias de lectura que les faciliten la generación de inferencias y el uso de conocimientos previos para interpretar distintos tipos de textos. El desarrollo de otras habilidades de comprensión pragmática y comunicación social se ven igualmente afectadas, por lo que les cuesta trabajo iniciar y mantener una conversación. ¿Cuáles son las capacidades ocupacionales en las que el estudiante con discapacidad intelectual es exitoso?
Algunos de los ejemplos que te dimos acerca de cómo se podía desenvolver un niño con discapacidad intelectual en sus habilidades ocupacionales tenemos tejer, bordar o realizar actividades manuales. Es estrictamente obligatorio que los niños con discapacidad intelectual repitan el año si no alcanzaron las metas esperadas dentro de su ciclo escolar. No, no es necesario. En caso de que sea aconsejable repetir el año, hay que tener en cuenta que el desfase de la edad cronológica no sea muy notorio.